Hoy día vamos a estudiar el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el libro que es el último libro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, es un libro escrito por Moisés mismo, y vamos a estudiar para entender un poco más de este libro, que es muy interesante, que tiene muchas leyes, que tiene muchas cosas que son significativas para el Antiguo Testamento. Primeramente, vamos a hablar sobre el nombre del libro, Deuteronomio. El nombre surge de una palabra griega, Deuteronomion, y esa palabra griega quiere decir segunda ley. Y la idea de segunda ley saca de dos palabras, es una palabra compuesta griega, deuteros, que quiere decir segundo, y nomos, que quiere decir ley. Entonces, hay dos preguntas que yo hago al principio de escuchar este hecho. Y la primera pregunta es, ¿por qué tiene un nombre griego? Y la verdad es que este nombre griego nos llega a nosotros por medio de la traducción griega del Antiguo Testamento, unos siglos antes de Cristo, que se llama la Septuaginta. Y esta traducción tiene estos nombres. Los libros hebreos no tienen nombre en sí, pero los traductores griegos, ellos pusieron nombres a los libros del Antiguo Testamento. Y estos nombres llegaron a nosotros por medio de las versiones latinas y al final en las versiones castellanas. Bueno, todos los libros de la ley tienen nombres griegas. Por ejemplo, Génesis, que es la palabra griega para inicio, Éxodo, que es la palabra griega para salida, etc. Deuteronomio, entonces, es un nombre que quiere decir segunda ley. Y se llama así, se llama Deuteronomio porque es la segunda vez que Dios, por medio de Moisés, da su ley al pueblo de Israel. Y de hecho tiene que ver con los tiempos de este tiempo. Y si estamos pensando en el Antiguo Testamento, primeramente pensando en la vida de Jesucristo, pero pensando en los años antes, tenemos a Abraham más o menos 2000 años antes de Cristo, Moisés 1500 años más o menos antes de Cristo, el rey David 1000 años y Esdras 500 años antes de Cristo. Obviamente tenemos la persona de Moisés que está dando esta ley a Israel, y esta segunda ley está dada más o menos en el año 1406 años antes de Cristo. Entonces, si me imagino que ustedes bien recuerdan que el pueblo de Israel salió de Egipto por medio del Mar Rojo, entonces al monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios dio su ley por medio de Moisés al pueblo de Israel. Y eso se encuentra en Éxodo, capítulo 20, más o menos en este lugar de la Biblia. Y después, al prepararse a entrar en la tierra prometida, por su incredulidad, por su infidelidad, los israelitas no pudieron entrar en la tierra prometida. Y en vez de entrar, ellos tuvieron que andar en el desierto por 40 años hasta que esta primera generación de israelitas, los que desobedecieron, los que no querían entrar en la tierra prometida, hasta que ellos todos murieran en el desierto. Ahora, 40 años después, tenemos una nueva generación, la segunda generación, los hijos de la primera generación, y ellos están listos a entrar en la tierra prometida. También ustedes bien recuerdan que Moisés mismo no pudo entrar en la tierra prometida por su desobediencia personal, pero en este momento, al final de la vida de Moisés de nuevo
se congregó todo el pueblo de Israel para dar la ley a esta nueva generación por la segunda vez antes de que ellos entraran en la tierra prometida. El propósito entonces de este libro es repetir la ley de Dios para la segunda generación de Israel que estuvo al punto de entrar en la tierra prometida. Obviamente ellos tenían la ley escrita y también enseñada por 40 años en el desierto, pero eso fue una repetición formal para toda la nación de Israel para que todos pudieran escuchar la ley por sí mismo, y también es una ampliación y una aplicación de la ley en varias partes en el libro de Deuteronomio para estar seguro de que la segunda generación de israelitas hubieran escuchado esta ley de Dios por medio de Moisés. Y eso es lo que dice Deuteronomio. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 44 dice: Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. El tema principal, entonces, de este libro de Deuteronomio es la necesidad de obedecer la ley de Dios desde el corazón. La obediencia a la ley de Dios desde el corazón. Obviamente, este libro contiene la ley de Dios para la nación de Israel. Y obviamente Dios quería que Israel la obedeciera. Pero también hay un énfasis en este libro en el corazón. El corazón de los israelitas. Dios no quería solamente que la nación de Israel le obedeciera, sino que también le amara. Entonces, que esta obediencia fue desde el corazón. Muchas veces hay una falsa distinción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento Dios quería que Israel le obedeciera nomás. Entonces fue una obediencia exterior y eso satisface a Dios completamente. Pero en el Nuevo Testamento con Jesucristo el énfasis está en el corazón. Pero eso no es la verdad. No es la verdad porque en el libro de Deuteronomio Dios se queda muy claro que Él quería el corazón de Israel. Él no solamente quería su obediencia exterior de forma externa, pero Él quería su obediencia desde el corazón. Y de hecho, nosotros podemos ver claramente que Dios quería, y dice varias veces en el libro de Deuteronomio, que Él quería que Israel le amara, que le amara. Entonces, tiene el deber de amar a Dios y también de obedecer a Dios, el corazón y también la mano. Entonces, Dios quería que Israel le amara y también Dios quería que le obedeciera. Y muchas veces hay como dije, hay una disyunción entre las dos, diciendo que quiere Dios que nos ame, o que le amemos o que le obedezcamos. Pero la verdad es que Dios quiere los dos. Entonces debemos amar a Dios y si amamos a Dios, entonces le vamos a obedecer. Y si estamos obedeciendo a Dios, también estamos obedeciendo el mandato de Dios que le amemos. Entonces, no es posible decir que yo voy a obedecer a Dios, pero no voy a amar a Dios. O yo amo a Dios, pero no obedezco a Dios. Entonces, si amamos a Dios, le obedecemos. Y si obedecemos a Dios, le amamos. Eso es lo que dice Dios mismo en Deuteronomio 5, 29. Dios dice de Israel: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Para qué? Para que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Dios quería que Israel tuviese tal corazón que me temiesen y que guardasen sus mandamientos. Eso fue el deseo, eso fue la voluntad de Dios para la nación de Israel. La obediencia a la ley de Dios desde el corazón.
Y en el capítulo siguiente tenemos el versículo más conocido de todo el libro de Deuteronomio, me imagino. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es la base de toda la religión del judaísmo, que es la adoración de Jehová, el Dios, que Jehová es uno. Pero mira lo que dice. Inmediatamente dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Moisés sigue diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, Dios quería que la nación de Israel le obedeciera y también que le amara. La obediencia del corazón. Y de hecho, eso fue precisamente la respuesta de Jesucristo mismo en Mateo 22, cuando los fariseos se le acercaban y le preguntaban, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces los fariseos querían atrapar a Jesús, querían que hacer una pregunta difícil y hablando de toda la ley y cuál parte de la ley es más importante de los demás. Pero Jesucristo obviamente respondió perfectamente, correctamente. Entonces Él dijo eso mismo de Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y si nosotros amamos a Dios, por supuesto, vamos a obedecer sus mandamientos. Entonces, el tema principal tiene que ver con el corazón y las manos. Amando a Dios, obedeciendo a Dios. Los dos. No obedecer sin amar, no amar a Dios sin obedecer. El tema principal del libro de Deuteronomio es la obediencia a la ley de Dios desde el corazón. Ahora, si estamos pensando en un bosquejo general de este libro, Moisés nos presenta 3 vistas de Deuteronomio. Primeramente, hay una vista, una mirada hacia atrás, al pasado. Y los primeros 4 capítulos es una historia de la fidelidad de Dios con Israel en su salida de Egipto, en el desierto por 40 años. Entonces, es un recordatorio de la fidelidad de Dios en el pasado. La segunda vista es en el presente y tiene que ver con recapitular el pacto que Dios hizo con Israel por la segunda vez. Entonces, la primera vez que Dios hizo ese pacto fue con la primera generación en el monte Sinaí y ahora Dios está renovando su pacto con la segunda generación de israelitas al punto de entrar en la tierra prometida. Y en esta parte tenemos este pacto que contiene varias leyes en los capítulos más o menos 5 al 26. Y al final tenemos la vista hasta el futuro, mirando hacia arriba, repasando los requisitos de Dios para Israel cuando entraran en la tierra prometida, ¿qué fueron los requisitos de Dios para la nación de Israel en este libro, en esta tierra? La significancia del libro de Deuteronomio. Yo quiero destacar esta idea, yo quiero abordar este tema porque muchas veces pensamos en el Antiguo Testamento como difícil entender, difícil leer. Varias partes son muy emocionantes con historias de batallas y soldados y reyes y cosas así. Y muchas veces, por ejemplo, si estamos leyendo a través por toda la Biblia, Génesis, Éxodo, tienen historias muy interesantes, pero después llegamos a Levítico y Números con muchas leyes y muchas cosas que son raras para nosotros y difíciles para entender.
Y Deuteronomio es un libro largo y es difícil de entender, con muchas leyes. Es muy fácil no tomar el peso de la significancia, la importancia del libro de Deuteronomio. Pero yo creo que tiene mucha significancia. Yo quiero tratar de explicar la significancia del libro de Deuteronomio. Si estamos pensando en el Antiguo Testamento, obviamente el libro de Génesis explica todo el comienzo de la creación del universo, de la creación de los seres humanos, del primer matrimonio, la primera familia bueno, el inicio del pecado en el mundo, el diluvio, el momento en que Dios escogió a Abraham y a su descendencia, los hijos de Abraham, el hijo de Isaac, los hijos de Jacob, Israel. Entonces, este libro es el fundamento para todo. Entonces, después tenemos una historia de lo que pasó con los hijos de Israel, los hijos de Jacob en Egipto y Éxodo, y este momento en que Dios hizo a Israel una nación, una teocracia. Tenemos también las leyes que Dios dio a Israel para su culto, para su adoración. Entonces, el Levítico tiene que ver con cosas que tienen que ver con los levitas, los sacrificios, los sacerdotes, el tabernáculo, cosas así. Y en Números tenemos la historia de su tiempo en el desierto por 40 años. Y ahora llegamos a Deuteronomio. Y Deuteronomio, entonces, nos actualiza con la historia de Israel y resume todas las leyes, toda la historia que ha pasado anteriormente. Y nos lleva a entender lo que debemos esperar de Israel de aquí y adelante. Y de hecho es un libro fundamental para el resto del Antiguo Testamento. En esta forma, si estamos pensando, por ejemplo, en los libros históricos, desde Josué hasta Esther, entonces estos libros cuentan la historia de la nación de Israel. Y lo que ellos cuentan, dicen la historia de la nación de Israel y la importancia de lo que Moisés dijo en Deuteronomio. Siempre están refiriéndose a Israel, citando a Deuteronomio, pensando en lo que Dios había dicho, las promesas que Él había hecho con Israel. Y de hecho, todos los libros históricos están basados en el libro de Deuteronomio. Por ejemplo, en Josué aprendemos que por la idolatría de los cananeos, Dios entregaba la tierra a los israelitas. Y eso es directamente de Deuteronomio, capítulo 7. En Jueces tenemos la frase clave, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase se saca de Deuteronomio 12:8. El libro de Ruth tiene como fundamento, entonces como trasfondo, los conceptos de dejar parte de la cosecha para los extranjeros. Eso se encuentra en Deuteronomio 14. La costumbre de redimir la herencia de un pariente se enseña en Deuteronomio 25. Los libros de Samuel, el mandato de destruir los de Amalek, el mandato que Saúl desobedeció. Entonces, eso sale de Deuteronomio 25, los versículos 17 al 19. En los libros de los reyes, que cuentan las historias de los reyes de Israel, de Judá. Entonces, todos los reyes dicen que eran buenos, eran malos. Y esta evaluación de los requisitos de los reyes se encuentra en Deuteronomio 17. En Crónicos está hablando mirando hacia atrás después del cautiverio babilónico. Entonces, Crónicas está basado en las condiciones del cautiverio, las mismas que profetizó Moisés en Deuteronomio 28. Entonces, todos los libros históricos están basados en la enseñanza y la ley de Deuteronomio.
Los libros poéticos o los libros de la sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, hablan de la vida sabia, la vida que uno vive según la ley de Dios, o sea, Deuteronomio, que hablan del temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Temer a Dios es obedecer a Dios, es conocer a Dios, es amar a Dios y obedecer a su ley. Entonces, los libros poéticos hablan de la vida basada en la ley de Dios, obediente a la ley de Dios. También, cuando llegamos a los profetas están hablando a la nación de Israel y siempre están llamando su atención al libro de Deuteronomio, que la nación de Israel debe volver a la ley de Dios, debe arrepentirse, debe obedecer de nuevo desde el corazón la ley de Dios, que no deben adorar a ídolos. Entonces, los profetas también están siempre llamando la atención y apuntando a Deuteronomio. En este sentido, el libro de Deuteronomio es lo más importante de todo el Antiguo Testamento. Entonces, es muy necesario que entendamos, que estudiemos el libro de Deuteronomio. Eso es lo que tengo en cuanto a la significancia del libro de Deuteronomio. Ahora, espero que en ese momento yo les he animado a estudiar un poco el libro de Deuteronomio. Y si ustedes leen el libro de Deuteronomio, yo quiero darles 4 cosas que deben buscar mientras están leyendo. Por ejemplo, yo sugiero que tomen una hoja y que hagan 4 columnas de cosas que pueden anotar porque van a surgir varias veces. Entonces, 4 cosas que debemos buscar en el libro de Deuteronomio. En primer lugar, el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Porque primeramente el libro de Deuteronomio no es una colección de leyes, pero es una revelación de Dios. Al revelar su ley, Dios está revelándose a sí mismo. Dios está mostrándonos cómo es y qué es. Entonces, nosotros debemos buscar y podemos ver claramente el carácter de Dios en el libro de Deuteronomio. Eso es la primera columna en la hoja. Segunda columna, segunda cosa. Debemos ver las bendiciones de la tierra prometida. De hecho, yo quiero que la palabra tierra prometida, hablando de la tierra, aparece más o menos 200 veces en el libro. Entonces, es obviamente para esta generación, ellos estaban pensando en la tierra prometida porque muy pronto iban a entrar en esta misma tierra. Y estas bendiciones de la tierra prometida, las condiciones de vivir en de esta tierra, las razones por las cuales Dios les entregaba esta tierra prometida son central, son importantes en el libro de Deuteronomio. Y todas estas bendiciones, como ustedes bien recuerdan, están basadas en el pacto que hizo Dios con Abraham. Dijo a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra para siempre. Y por eso la Biblia, el Antiguo Testamento es la historia de la tierra prometida. Es un tema central de todo el Antiguo Testamento, pero más que todo en el libro de Deuteronomio. Tercer cosa, la necesidad de obedecer y amar a Dios. Como ya les dije, el tema central es obedecer desde el corazón. Amar a Dios, obedecer a Dios. O sea, temer a Dios. Eso es lo mismo. Temer a Dios es conocer a Dios correctamente y responderle en una forma que corresponde. Es obedecer y amar a Dios. Debemos conocer a Dios, debemos responderle correctamente. Es el principio de la vida sabia, temer a Dios. Es la necesidad de obedecer y amar a Dios. Y eso es un tema central
un punto que sale varias veces en el libro de Deuteronomio. La cuarta columna, los peligros de la idolatría. Los peligros de la idolatría. Varias advertencias de la idolatría, varios mandatos en contra de la idolatría, varias advertencias de los resultados, los castigos por la idolatría encontramos en el libro de Deuteronomio. Y obviamente eso también tiene que ver con el pacto que hizo Dios por medio de Moisés con la nación de Israel, diciendo que la nación de Israel es el pueblo de Dios. Y la frase clave es: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy tu Dios. Tú eres mi pueblo. Y la primera ley, el primer mandamiento es: no hay dioses delante de mí. No hay otros dioses. Yo soy el único Dios porque yo soy Jehová tu Dios y tú eres mi pueblo. Y por eso no pueden, no deben adorar a ídolos, a dioses falsos. Y tenemos este énfasis en los peligros de la idolatría. Ahora, tenemos estas 4 cosas que nos ayuda a entender y nos lleva a entender el libro de Deuteronomio. Quiero que puedan estudiar el libro de Deuteronomio usando estas 4 columnas en una hoja. Pero, como les dije antes, el libro de Deuteronomio es el libro clave del Antiguo Testamento. Y de hecho, estas mismas 4 cosas se puede usar para estudiar y entender todo el Antiguo Testamento. Y de hecho, estas mismas cosas son los temas centrales de todo el Antiguo Testamento. ¿Quién es Dios? El Antiguo Testamento es la revelación de Dios. La tierra prometida es el protagonista de todo el Antiguo Testamento. La necesidad de obedecer y amar a Dios o temer a Dios es lo más importante de todo. Es la respuesta correcta del pueblo de Dios a su ley. Y los peligros de la idolatría, porque dice Dios: yo soy Jehová tu Dios, tú eres mi pueblo, y por eso la idolatría es prohibida. Esos son los temas de todo el Antiguo Testamento. Y yo creo que al estudiar el libro de Deuteronomio, nos puede ayudar a entender mejor todo el Antiguo Testamento.